tal? Mi nombre es Emiliano Manzanares Castillo, soy de la carrera de Ingeniería Química. Hoy vamos a adentrarnos en los temas de curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Antes de empezar con los ejercicios, vamos a conocer qué aplicaciones prácticas y teóricas tienen en la vida cotidiana. Estas eh, tienen diferentes aplicaciones, ya sea para áreas de ciencia, ingeniería, matemáticas, disciplinas, entre otras. Empezaremos con las curvas planas. Estas son útiles para describir formas bidimensionales en un plano y tienen aplicaciones en diseño, en la ingeniería mecánica, el arte y la animación y la geometría. En la arquitectura se utiliza para crear patrones, trayectorias, estructuras complejas como ingeniería mecánica. Los utilizamos para definir trayectorias de mecanismos, piezas móviles, engranajes, levas, etcétera. Para el arte, la animación, el dibujo, se utiliza generalmente para generar figuras y trayectorias artísticas como en trayectos vectoriales y animaciones. En geometría y modelado computacional las utilizamos para representar secciones transversales de objetos en simulaciones y diseño de asistido por computadora. Ahora pasamos a las ecuaciones paramétricas. Estas permiten describir trayectorias y curvas de manera flexible y tienen aplicaciones como en la física, la astronomía, los gráficos por computadora, la ingeniería, cartografía, entre otras. En física los utilizamos para modelar el movimiento de partículas o cuerpos en función del tiempo, como la trayectoria de un proyectil. En astronomía, para representar órbitas de planetas o cometas. Gráficos por computadora, generar curvas y superficies suaves para animaciones y videojuegos. En ingeniería, para modelar trayectorias óptimas de vehículos, drones, entre otros. Y por último, la cartografía para describir rutas o fronteras de curvas en mapas. Y pasaremos por último a las aplicaciones de las coordenadas polares. Estas son ideales para trabajar con problemas donde, bueno, la simetría radial es evidente. Se utilizan como, por ejemplo, en electromagnetismo, en arquitectura y diseño, en ingeniería, en matemáticas y fractales, astronomía, acústica, entre otras muchas. En electromagnetismo lo utilizamos para resolver problemas con campos eléctricos, magnéticos, sistemas de simetría cilíndrica, esférica. En arquitectura se utilizan para crear patrones, para espirales, estructuras circulares. En ingeniería se utiliza para diseñar sistemas de tuberías o estructuras que rodeen un centro, como por ejemplo las ejes, las turbinas, etcétera. En las matemáticas se utilizan para modelar figuras con patrones radiales o patrones naturales. Y en astronomía describen las órbitas y posiciones de cuerpos celestes como el Sol. Y por último, en la acústica se utilizan para representar la propagación de ondas sonoras en todas las direcciones. Y una vez que conocemos dónde se pueden aplicar, pasaremos a el primer ejercicio, que sería de pasar las coordenadas polares a rectangulares. Muy bien. Para convertir las coordenadas polares de r y θ a coordenadas con parámetros rectangulares como x y y, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. X es igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ. Antes de iniciar con los ejemplos, tenemos que adentrarnos en conocer de dónde provienen, entender las fórmulas de conversión. Entonces, estas fórmulas provienen de las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. En las coordenadas polares, r es la distancia desde el origen del punto y θ es el ángulo entre r y el eje positivo x. La proyección de r en el eje x es
es igual a x igual a r coseno de teta. ¿Por qué? Porque el coseno mide la proporción entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y de igual forma la proyección de r sobre el eje y es y igual a r seno de teta. ¿Por qué? Porque el seno mide la proporción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Estas fórmulas lo que hacen es descomponer r en sus componentes rectangulares. Ya que entendemos estas fórmulas, ahora pasaremos al ejercicio ejemplo. Nos pide convertir las coordenadas polares de 5, pi sobre 3 a coordenadas rectangulares. Aquí vamos a pasar a la solución paso a paso. Primeramente tenemos que identificar los valores para cada apartado, r y teta. Aquí en este caso, r sería 5 y teta sería pi sobre 3, claro, en radianes. Ahora vamos a pasar primeramente para el intervalo x, para pasar a coordenadas rectangulares. Entonces empezamos con el eje x y su fórmula sería, como ya lo mencioné, x igual a r coseno de teta. Aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a pasar es a sustituir. Aquí lo que ven es x es igual, ya sustituimos r, como aquí lo muestra la fórmula, 5 coseno de teta, que teta en este caso es pi sobre 3. Ahora sabemos que coseno de pi sobre 3 es un medio. ¿Por qué? Porque esto se sabe porque pi sobre 3 es igual a 60 grados. Y en un triángulo equilátero, el coseno de 60 grados es un medio. Se puede comprobar metiéndolo en la calculadora. Y ya que tenemos este valor, lo volvemos a sustituir en vez de pi sobre 3. Y pasaría x igual a 5 por un medio que nos da a 2.5. Entonces ya tendríamos el primer valor del intervalo de coordenadas rectangulares, que sería x. Entonces x tiene un valor de 2.5 unidades en el eje horizontal. Ahora pasaremos a calcular el intervalo y. Y para eso utilizaremos la fórmula y igual a r seno de teta. Vamos a sustituir y usando los valores r, como ya sabemos, es 5, pero en este caso utilizamos una identidad trigonométrica diferente. Y teta se queda igual, que es pi sobre 3. Pero en este caso, como es una identidad trigonométrica diferente, obviamente el valor no es el mismo. Y entonces aquí sabemos que seno de pi sobre 3 es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Esto por qué? Esto también proviene del triángulo equilátero. El seno de 60 grados o pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Entonces sustituyendo tenemos que es 5 el valor de r. Ya hicimos la conversión de seno de pi sobre 3, que es raíz de 3. Entonces 5 por raíz de 3 sobre 2. Y al meterlo en la calculadora nos da un valor de aproximadamente 4.33 unidades. Esto significa que el eje y, que en el eje el punto está aproximadamente 4.33 unidades desde el origen. Entonces, en conclusión, las coordenadas rectangulares, ya pasamos las coordenadas de polares a rectangulares. Ya tenemos el valor del eje X y el valor del eje Y. Ahora pasaremos a que el valor de X y Y es 2.5 y 4.33. Pero ahora vamos a explicar este resultado. X con un valor de 2.5 representa la distancia proyectada sobre el eje X, calculada mediante el coseno. Esto lo voy a colocar aquí. Y Y con un valor aproximado de 4.3, lo que nos representa es la distancia proyectada sobre el eje Y, calculada mediante el seno. Esto lo que nos dice es que estas coordenadas muestran que el punto en el sistema rectangular está a 2.5 unidades horizontalmente en el eje X y 4.33 unidades verticalmente en el eje Y desde el origen. Esto coincide con la representación polar de r, teta, que describe la misma posición en un formato diferente, en una distancia radial y un ángulo.
Y este proceso lo que nos asegura es que la transformación es geométricamente constante y exacta.